Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver los números racionales, lo que hemos estado viendo, pero vamos a hacer un análisis de los resultados que obtenemos a partir de diferentes situaciones problemáticas. Vamos a comenzar. En el ejercicio 1 se plantea, Martina intentó pensar un número que multiplicado por 4 dé como resultado 2, pero concluyó que no era posible multiplicar por 4 y que dé menos que 4. Es decir, tenemos que resolver las consignas A, B y C en base al enunciado que hemos leído. Martina pensó un número que multiplicado por 4 nos dé como resultado 2. Si nos ponemos a analizar la situación A para poder contestar si estamos de acuerdo con Martina y por qué, podemos hacer varios intentos. A ver, ¿habrá algún número que multiplicado por 4 nos dé 2? Supongamos, si tengo el número 1 multiplicado por 4, ¿cuánto nos da? En sus cabezas supongo que ya está el 4. 2 por 4 nos da 8. 3 por 4, 5 por 4, 6 por 4 o menos 3 por 4. ¿Cuánto nos da menos 3 por 4? 12. Negativo, porque menos por más es menos. Todos los resultados que acabamos de sacar con diferentes supuestos de un número pensado nos hacen coincidir con Martina. O sea, que no es posible multiplicar por 4 y que nos dé menos que 4. Ahora bien, pensemos otras opciones de números que puedan concluir lo que ella dice. ¿Qué pasaría si al 4 lo multiplicamos por un número que sea menor que un entero? Es decir, por ejemplo, si lo multiplico por un medio, por un número racional, escrito en forma fraccionaria. Como ustedes recuerdan, la multiplicación de números racionales tenía un denominador 1 cuando no estaba anotado y se multiplicaba derecho. 1 por 4, 4 y 2 por 1, 2. El resultado final lo simplificábamos o bien simplificábamos antes y escribíamos la solución. 2 dividido entre 2 de a 1 y 4 dividido entre 2 de a 2. Entonces, al multiplicar 1 por 2 nos queda 2 y 1 por 1, 1 que nunca se escribe el unito en el denominador. Y al simplificar 4 entre 2 nos da el resultado. Como verán, Martina no tenía razón o no deberíamos estar de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque es posible multiplicar un número por 4 que nos dé como solución un valor más chico que ese número. Y ese número son justamente los números racionales. Podía haber puesto, en vez de poner un medio, el 0,5, porque ustedes saben que 0,5 por 4 es la expresión decimal de 1 dividido entre 2. Porque para ponerlo como número decimal, lo que hacíamos era hacer la operación. 1 dividido entre 2 no se puede, 0 al cociente, agrego una coma y agrego un 0. 10 dividido entre 2 es 5, 5 por 2 es 10, al 10 van 0. Repasando algún contenido ya visto. De este modo, así como resolvemos el ejercicio A, podemos trabajar con el ejercicio B. En el ejercicio B se plantea, cuando multiplico un número por 0,4, ¿el resultado será mayor o menor que ese número? Les sugiero que para resolver el ejercicio B, planteen la actividad y prueben o intenten con la calculadora o bien con el lápiz y el borrador, trabajando en una hoja. Cuando multiplico un número cualquiera por 0,4, vamos a borrar aquí, por 0,4, el resultado, este resultado, es mayor o menor que el número que me dan. Probemos. Si es 1 por 0,4, obviamente me va a dar exactamente igual, porque
cualquier valor multiplicado por 1 me da exactamente el mismo número, 0,4. Ahora bien, ¿qué pasa si multiplico 2 por 0,4? ¿Qué pasa si multiplico 7 por 0,4? Siempre y cuando estos números sean positivos, traten de probar con diferentes valores 8 por 0,4. ¿Cómo son los resultados que obtenemos aquí? ¿Son más grandes o más chicos? Tomen en principio solo valores positivos para hacer el ejercicio y concluyan. ¿Qué pasa y a qué creen que se debe? Entonces, para hacer el ejercicio C, pensaremos del mismo modo. ¿Qué pasa si a cualquier número me da y lo multiplico por 1,04? Es decir, un valor más grande que un entero. Tomemos los mismos ejemplos y sabemos que 1 multiplicado por 1,04 nos va a dar exactamente el 1,04. A ver, miremos un poquito el ejercicio. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa si multiplico 2 por 1,04? ¿Nos va a dar un número más grande que 2 o más chico que 2? Si multiplico el 7 por 1,04, ¿nos va a dar más grande que 7 o más chico que 7? De este modo, también tienen que concluir, así como lo hemos hecho en el ejercicio B, en el ejercicio C. Multipliquen un número por cualquier número, el que se les ocurra, el 15 por el 1,04, y observen cómo salen esas soluciones. Si salen números más grandes que el 15, o más grandes o más chicas que el 15. Y hagan lo mismo multiplicando por 0,4. Traten de pensar a qué se deberá y anoten una conclusión. Vamos a mirar el ejercicio 2, que también nos ayuda. Como supongo se habrán dado cuenta en el ejercicio anterior, podrán ir razonando qué sucede con los valores. Resolvamos el ejercicio 2. Dice, sin hacer las cuentas, completa con mayor, menor o igual. Para donde el símbolo está abierto implica la cantidad mayor. Para donde está el símbolo cerrado de la desigualdad implica la cantidad menor. En el primer ejercicio se plantea que coloquemos el signo de desigualdad o igualdad según corresponda. Si tengo 3/5 multiplicado por 1/4, ¿cómo es comparado con 3/5? Pensemos un minuto. A ver, 3/5 es el número en cuestión. En este caso, este 3/5 está afectado por 1/4. Al estar afectado por 1/4, 1/4 es un número mayor que 1 o menor que 1. Una manera de sacar esto es transformarlo en número decimal. 1 dividido entre 4. No se puede, 0 al cociente, pongo una coma y agrego un 0. 10 dividido entre 4 me queda de 2. 2 por 4, 8. Al 10 van 2. Agrego otro 0 y 20 dividido entre 4 es de 5. 5 por 4 es 20. Al 20 van 0. Y se termina la división. Es un número decimal exacto. Es decir, este 1/4 es el factor 0,25. Se llama factor porque interviene en una multiplicación. ¿Qué pasa si a un valor, que en este caso es 3/5, qué pasa si a un número lo multiplico por un valor menor que un entero o mayor que un entero? Si recuerdan el ejercicio anterior, creo que han podido ver las conclusiones. Cuando lo multiplico por un número menor que un entero, ¿qué sucede con el número? Y cuando lo multiplico por un número mayor que un entero, ¿qué sucede con ese resultado? Supongo que concluirán que esta multiplicación es menor que el número en cuestión, porque el factor que afecta al número, para compararlo, es un número menor que 1.
¿Y cómo sabemos que es menor que 1? Porque al transformar el número fraccionario en una expresión decimal, nos da menos que la unidad. Es decir, si tuviéramos un entero y este entero lo dividimos en 4 partes, la porción 1/4 es mucho más pequeña que nuestro chocolate entero, como sabían trabajar en la primaria. Entonces, también de ese modo pueden razonar todo el ejercicio 2 y resolver. Tengo un sexto. Aquí lo tengo un sexto. ¿Qué pasa si un sexto lo multiplico por 4/3? Este número 4/3 ¿es mayor que 1 o menor que 1? Si es mayor que 1 y afecta a otro número, ¿lo hace más grande o lo hace más pequeño? Bueno, les queda de tarea el ejercicio B, el ejercicio C, el D y el E. Pueden probar con calculadora luego de resolver razonadamente la actividad. El ejercicio 3 propone que decidan si las afirmaciones son verdaderas o falsas y justifiquen la respuesta. Habiendo realizado la actividad 1 y 2, se pueden resolver estas actividades. Se propone el producto de dos números naturales, de un número natural y otro número natural. Producto es multiplicación. Siempre es mayor que cada uno de esos factores, que cada factor. Para poder decir verdadero o falsa, podemos justificar haciendo algún ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo el número natural 3 por 5, el resultado es mayor que cada factor. 3 por 5, que nos da 15, ¿es mayor que 3? Esa es la pregunta. 15, ¿es mayor que 5? Porque la afirmación nos está diciendo que el producto de los dos siempre es mayor que cada factor. Prueben con otros dos valores que sean números naturales y verifiquen lo que acabamos de hacer. Siempre pasa esto. Piensen en algún ejemplo un poco dudoso. ¿Qué pasaría si en vez de multiplicar 3 por 5 lo hago 3 por 1? 3 por 1 es 3. ¿3 es mayor que 3? ¿3 es mayor que 1? A ver, algún contraejemplo o alguna respuesta que nos lleve a concluir. 3 no es mayor que 3. 3 es igual que 3. Entonces, esta afirmación no termina siendo verdadera para todos los casos en que usamos números naturales. En este caso es falsa porque si yo multiplico 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, el resultado, que 5 por 1 es 5, no es mayor que 5. 5 solamente es mayor que 1. Y la afirmación nos está diciendo que la multiplicación de los dos valores siempre es mayor que cada uno de los factores individuales. Del modo que hemos resuelto el ejercicio A, vamos a resolver el ejercicio B. Se nos propone el producto de dos números racionales. Siempre es mayor que cada factor. Con los ejercicios anteriores, creo que van a quedar demostradas estas enunciados. Ejercicio B. Dos números racionales, cualquiera, 5 por 1,3, me va a dar un número. El producto de este resultado va a ser mayor que cada factor, va a ser mayor que 5.
y va a ser mayor que 1,3, ¿qué respuesta puedo escribir aquí? Ahora, si en vez de tener 1,3 yo tenía 5 por 0,3, voy a concluir lo mismo, que el producto de este factor es mayor que 5 y es mayor que 0,3. Ustedes podrán hacer las cuentas y pensar en estas respuestas. Respuestas que los irán haciendo razonar a medida que las trabajen con un ejemplo. El ejercicio C y el ejercicio D los podrán leer y razonarlos de modo que puedan escribir algunos ejemplos, porque el ejercicio C y el D involucran a las dos actividades que hemos resuelto recién, a la A y a la B. Vuelve a plantear el producto de dos números racionales. Siempre es mayor que al menos uno de ellos, de uno de estos factores. Con el ejercicio B ya podrían demostrar la veracidad o falsedad de este enunciado. Del mismo modo, el ejercicio D. Intenten hacer y lo charlamos en la clase en línea. En el ejercicio 4, simplemente se les pide que resuelvan las multiplicaciones. El ejercicio 4 es para trabajarlo con las simplificaciones y con las reducciones que hemos aprendido. Para poder resolver el ejercicio 0,25 por 0,64 y por 2,1, se les pide por favor que transformen la expresión decimal a fraccionaria. Y para recordarlo, recuerden que si tenía dos lugares después de la coma, estos números se transforman en una expresión con una fracción con la unidad seguida de 0 en el denominador. Es decir, aquí me va a quedar 64 sobre 100. Y el 2,1 quedará 21 sobre un solo lugar decimal, 10. Resuelvan la actividad, reduzcanla lo que sea posible y encuentren la solución. En el ejercicio que sigue, el ejercicio 5, se pide que encuentren un número para cada cálculo, de modo que el resultado sea un número entero y que expliquen cómo lo piensan. Un mecanismo directo y sencillo de hacer es suponer que el 3/4 multiplicado por algún valor me da una solución. Y esta solución podría pensarla como el número que quisiera. Una manera de hacerlo es, por ejemplo, que yo quiero que sea igual a 5. Entonces, para encontrar el número que multiplicado por 3/4 me da igual a 5, resolvemos como si fuese la operatoria de la ecuación, que ya hemos visto en alguna de las clases. Esto que está multiplicando y afectando el número incógnita, lo despejamos y pasaba para el otro miembro. Si estaba multiplicando, pasaba como una división, con la operación contraria. Es decir, 5 dividido entre 3/4 me tiene que dar el número en cuestión. Si me pongo a pensar en 2 por qué número me da 6, es fácil deducir que 6 dividido entre 2 es el resultado que estoy queriendo encontrar, porque es 2 por 3 me da 6. Ese es el mecanismo usual con el que trabajamos el razonamiento de cualquier operación de multiplicación. Como aquí solo se pide la condición de que el resultado sea un número entero, el número entero planteado es a su elección. Podría ser 5, podría ser 2, podría ser 7, podría ser menos 3, podría ser 1, podría ser menos 8.
el número que a ustedes les sea más conveniente podrían trabajar y encontrar cada solución con la operatoria usual de ecuaciones como ya hemos visto en las clases anteriores. El 5 el 5 se baja como está y se resuelve la división. Como ustedes saben, una división se transforma en una multiplicación y se invierte la fracción, es decir, 5 por 4 tercios. Aquí, en este caso, nos quedaría que nuestra solución es 20 tercios. Una manera de verificar que es 20 tercios, podríamos pensarla, el 3 se simplifica con el 3, nos queda 1, y el 4 con el 20 y nos queda el 5. Porque, si ustedes se acuerdan, al simplificarlo nos queda 1 y nos queda 1 y aquí nos quedaría el 5. Entonces, ahí estamos viendo ya muchos contenidos que acabamos de aprender en las clases anteriores. Del mismo modo, se les pide que resuelvan todas las actividades. Este número, para pasarlo a fracción, recuerden que como tiene 3 lugares después de la coma, es una expresión que tiene la unidad seguida de 0 en el denominador. Como son 3 lugares decimales, serían 3 ceros. El número que colocamos en el numerador es el número sin la coma y los ceros a la izquierda no cuentan. Entonces sería el número menos 2 milésimos. Como en este término están dividiendo el número en cuestión y habíamos supuesto como que nos da menos 3, cuando yo quiera encontrar el número en cuestión, entonces el menos 3 queda como está y esto que está dividiendo va a pasar con la operación contraria, que es la multiplicación. Pero el menos 2 milésimos pasa con su signo completito, como está, menos 2 milésimos. Cambia la operación de división a multiplicación y se resuelve como usualmente se suele hacer. Multiplicar 3 por 2 milésimos es lo mismo que decir 3 por 2, 6 milésimos. Menos por menos nos da más. Entonces el número en cuestión será 6 milésimos. Escrito como número decimal nos quedará 0,006. 3 lugares decimales después de la coma. Les propongo resolver el ejercicio 5 trabajando con diferentes hojas de papel para los cálculos auxiliares. El ejercicio 7 que deberán resolver es un poco más sencillo, ya que plantea que la multiplicación de dos factores nos dé igual a 1. ¿Qué números tendríamos que tener? Supongo que ya se habrán dado cuenta. Para que el resultado sea 1, podemos proponer números que los simplifiquen y me den como solución 1. ¿Qué número tiene que estar aquí para que simplificado con este me dé 1? Tendrán que tener cuidado con el signo. ¿Qué signo tendrá que tener este para que al hacer la multiplicación de signos la solución sea positiva? Creo que ya se pueden haber dado cuenta de cómo resolver la actividad 7. Del mismo modo, usando lo que hemos aprendido, completemos las siguientes divisiones. En el ejercicio A, por ejemplo, se propone que resuelvan la división 5 tercios dividido. Aquí vamos a poner, como no hay un espacio vacío, le vamos a poner 5 tercios dividido entre 2 igual al resultado y resuelvan la división.
como habíamos aprendido. La división se transforma en multiplicación. La primera fracción se copia como está, pero la segunda fracción se invierte. Como tengo denominador 1, cuando no está anotado, entonces al transformar de división a multiplicación, la fracción 2 sobre 1 queda 1 sobre 2 y se resuelve numerador con numerador y denominador con denominador. 5 por 1, 5, 3 por 2, 6. Nuestra primera solución es 5 sextos. Ahora bien, si quiero resolver el ejercicio B, es una división, hago y procedo del mismo modo. En el B, en el C, en el D. En el ejercicio E o F, lo voy a pensar como veníamos trabajando hasta el momento. Si necesito averiguar un dato incógnita, lo que debo hacer es dejarlo al dato incógnita solo para poder encontrarlo. Lo que está dividiendo va a pasar al segundo miembro multiplicando. Es decir, 5 medio copio como está y esta división se transforma en multiplicación. Y el 5 sextos pasa a afectar al 5 medios con su signo menos, porque ya ha cambiado de operación. El número completito, como si fuese que tiene nombre y apellido, y el apellido es el signo, pasa al otro miembro, cambiando la operación con la que afectaba al número incógnita. Estaba dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, nuestro número incógnita se resolverá al resolver el producto. ¿Cuánto les da esta solución? Una pregunta para resolver y plantear en sus carpetas.